Muy buenas noches, compañero público presente. Mi nombre es el doctor Dylan Samuel Sánchez González. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación y estoy cursando el posgrado en docencia superior. En este momento vamos a presentarle el tema de evaluación de la cefalea, desarrollando diferentes microenseñanzas basadas en estrategias del aprendizaje. Antes que todo, tenemos que recordar que si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Esto lo dijo Wayne Dyer y siempre lo tenemos que tener presente en todo momento. Para comenzar nuestro tema, vamos a evaluar sobre evaluación de la cefalea en adultos. Es un tema muy común que lo vemos a diario, ocupa una mayoría de los problemas en nuestra sociedad diariamente. A manera de introducción, más del 90% de todas las cefaleas se incluyen en algunas categorías, ya sea primarias, si bien la cefalea tensional es el tipo de cefalea más común que podemos observar, también es una de las más diagnosticadas en todo el mundo. Ahora, les pregunto, ¿qué sabemos, qué queremos saber y qué vamos a aprender en esta clase del día de hoy? Muchos me dirán que la cefalea, uno de los principales problemas es la cefalea migrañosa. Otros me dirán cómo evaluamos correctamente un paciente con cefalea o qué buscamos a la hora de encontrar un paciente con cefalea. De igual manera, el día de hoy quiero que comprendamos el concepto de los diferentes tipos de cefalea y cuándo es necesario referirlos a una entidad de tercer nivel hospitalario o incluso ofrecerle un tratamiento más completo como tal. Así es que ahorita vamos a tomar un papel y vamos a establecer 3 puntos. ¿Qué sé ahorita mismo y cómo se evalúa un paciente con cefalea? ¿Qué quiero saber y qué voy a aprender al final de este video? ¿Cómo evaluamos un paciente con cefalea? Vamos a estar desarrollando el tema de esta manera a través de un mapa sinóptico en la cual vamos a evaluar el paciente de urgencia con cefalea no traumática. En este momento, el paciente tiene un dolor de cabeza repentino, en la cual nos preguntamos, ¿el paciente sufre algún tipo de trauma? Sí. ¿El paciente no sufre algún tipo de trauma? En este momento nos preguntamos si el paciente tiene síntomas, ya que sugieren una meningitis o una encefalitis, y qué características pueden incluir desde fiebre, erupción aguda o contusión. Si nuestra característica nos dice que no, entonces procedemos al siguiente nivel. Hay que evaluar clínicamente la exposición y empezar con los datos característicos. Historia del dolor, si hay algún tipo de historia de neoplasia, un traumatismo reciente en la cabeza o en el cuello, si la persona tiene 30 años o más, la persona está embarazada, si la persona está bajo un tratamiento de corticoides o anticoagulantes, cómo es este inicio, si es de inicio repentino, si tiene patrones habituales o progresivos, si existe dolor ocular, si es un dolor de cabeza emocional o tensional, o si es un dolor de cabeza que salía por el ejercicio o asociado al dolor de cuello. Después de haber realizado este interrogatorio, si el paciente tiene algún tipo de exacerbante, es importante dar oxígeno para evaluar así posteriormente la exposición. Si en este caso, a pesar de esto, el paciente no nos recupera, ya tenemos que incluir otro tipo de evaluaciones, como pérdida de la visión, dolor al enfoque, problemas con la luz exterior o sensibilidad de la misma, porque ya nos van dirigiendo a un tipo de cefalea específica, como es la migraña. Para continuar con nuestro diagnóstico, es importante que tengamos en cuenta que todo tipo de cefalea que nos presenta los síntomas de visión borrosa, halos alrededor de la luz o tensión a través de la arteria temporal, debemos pensar en un tipo de crisis migrañosa. De igual manera, el paciente tenemos que estar pendiente si tiene algún déficit neurológico. Esto ya incluye de una hemiparesia o hemiplegia de un cuerpo, discapacidad para del habla, o si también presenta un síndrome de Horner o ataxia. Si en este caso el paciente presenta algún tipo de esto, ya evaluamos la afección cerebrovascular o neurovascular a través de algún tipo de neuroimagen, ya sea un CAT, pensando en un accidente cerebrovascular. Si el paciente no presenta esto, podemos seguir indagando para buscar una causa secundaria como tal. Uno de los temas principales es la historia clínica y la exploración. Es muy importante saber cuándo nos inició los síntomas, a qué edad, si tenemos historias de dolores de cabeza previo, cualquier cambio reciente en el patrón de dolor de cabeza, una presencia de aura o no, la frecuencia, la intensidad y la duración del ataque de los dolores de cabeza. Hay muchas veces que estos dolores de cabeza nos pueden concurrir varios días durante el mes. De igual manera, es importante saber el tiempo, el modo de aparición, la calidad y localización del dolor, síntomas asociados si tenemos antecedentes familiares de migraña y factores precipitantes. ¿Qué es importante tener siempre en la evaluación de la cefalea? Las banderas rojas. ¿Cuáles son estas banderas rojas? Historias de neoplasia, déficits neurológicos, incluido la disminución de la conciencia, una lipotimia, el inicio repentino, ese dolor de cabeza que de la nada nos presenta. Hay que estar con la bandera roja de una vez. Edad avanzada. Estos pacientes que presentan este tipo de cefalea mayores de 50 años tenemos que descartar que sea un evento cerebrovascular. Cambios de patrón o aparición reciente. Una cefalea posicional, que la cefalea se precipite por estornudos o tos y pápulas edematosas. De igual manera, el embarazo en el puerperio, los ojos dolorosos con síntomas autonómicos o patologías del sistema inmune o incluso uso de analgésicos. Las cefaleas las podemos clasificar de diferentes maneras, primarias y secundarias. Las primarias, como ya mencionamos, representan un 60 o un 70% de los casos, como son migrañas, cefalea tensional y autonómicas del trigémino. Y las secundarias ya son por etiologías neurológicas, tumores o vasculares, causas sistémicas e infecciosas. Las primarias, como ya mencionamos, una de las principales causas de cefalea primaria es la migraña, cefalea tensional y racismo. Aquí les presentamos un cuadro en el cual vamos a comparar los diferentes tipos de cefaleas según
Su ubicación, su característica de aparición reciente. Empezaremos con la migraña. La migraña se ubica principalmente en adultos de manera unilateral de 60-70% de los casos. Es de característica de inicio gradual, esa cefalea que nos inicia progresivamente y un patrón creciente. Es pulsátil de intensidad moderada a grave. El paciente prefiere descansar en una habitación oscura y tranquila y puede durar de hasta 72 horas. Se asocia a síntomas como náusea, vómito, fotofobia y puede haber un aura ligeramente visual. En la cefalea tipo tensional, esta es una cefalea bilateral, que es una de las diferencias que tenemos que tener clara. La misma se caracteriza por una presión que aumenta o disminuye y puede permanecer activo o la necesidad de descansar. Esta puede durar de 30 minutos hasta 7 días y no se asocia a otros síntomas como tal. Vamos a hablar un poquito más de la migraña. La migraña, como ya mencionamos, característica de este tipo de cefalea unilateral, puede durar hasta 72 horas, puede iniciar de moderada a severa y siempre va a estar acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz. Es un dolor incapacitante que se agrava y se clasifica por la presencia o ausencia de aura. ¿Qué factores la desencadenan? Desde el estrés, cambios en horario de sueño, periodos de ayuno, tabaco, alcohol y deshidratación. La prevalencia, es importante mencionar que la prevalencia se ve específicamente en personas mayores de 50 años y se caracteriza por ataques recurrentes desde la infancia, la adolescencia hasta la adultez. Las manifestaciones clínicas más concurrentes, sensibilidad a la luz, fatiga, un dolor en el cuello, que es sumiso, hasta irritabilidad. También tiene el aura, síntomas positivos, que pueden ser visuales, líneas brillantes, ardor, dolor o movimientos rítmicos repetitivos. Y síntomas negativos como la ausencia o pérdida de la función de la visión o audición. El dolor de cabeza, unilateral, característico, que no se nos olvide. Y el pódromo se puede siempre un movimiento repentino de la cabeza que causa dolor transitorio. Otros síntomas pueden también incluir sensibilidad a la luz. Los criterios de diagnóstico importantes. Todo paciente con migraña debemos tener claro al menos 5 ataques que cumplan con los criterios B y D. ¿Cuáles son estos criterios? Ataques de dolores de cabeza que duran entre 4 y 72 horas sin tratamiento. Y durante el dolor de cabeza que se presenta al menos uno de los siguientes: náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. La migraña con aura, al menos 2 ataques que incluyan síntomas con aura, visuales, motor del habla o al menos características como que se propaguen durante más de 5 minutos o que ocurra 2 o más síntomas en el día. ¿Cuáles son los medicamentos o el tratamiento que utilizamos en este tipo de migraña? Existen hoy día múltiples tratamientos como son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y las principales líneas como son los AINES no selectivos, que vamos a ver lo que es el diclofenaco, indometacina. El diclofenaco podemos utilizar dosis de 50 miligramos cada 8 a 12 horas y una dosis máxima de 150 miligramos. De igual manera, el eterolaco de 200 a 400 miligramos cada 6 a 8 y indometacina de 25 a 50 cada 12. Es importante resaltar que esta es una de las primeras líneas. En caso tal de resistencia, también podemos utilizar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como son el naproxeno, que es uno de los más utilizados aquí, y el ibuprofeno, a dosis de 400 miligramos cada 6 horas, hasta el naproxeno de 250 a 500 cada 12, dependiendo de la intensidad del dolor, que son los más utilizados en nuestros medios. De igual manera, también podemos utilizar AINES selectivos de la COX-2, como es el Celecoxib, que utilizamos 200 miligramos al día, con una dosis máxima de 400 miligramos, y los AINES como el acetaminofén para estos pacientes alérgicos a los AINES, en dosis de 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas. De igual manera, en los tratamientos agudos de la migraña usamos los triptanos, que son los agonistas de la serotonina, como el sumatriptán o el zolmitriptán. Hoy en día aquí utilizamos el sumatriptán de 50 a 100 miligramos, dosis inicial típica en este tipo de pacientes, que la tenemos a nuestro medio. En los ataques de migraña grave, ya ahí sí vamos a utilizar o tener la necesidad de utilizar otro tipo de medicamentos, como son inyecciones subcutáneas de sumatriptán, e incluso se ha comprobado que los antieméticos bloqueadores de los receptores de dopamina también nos ayudan, como es la metoclopramida o la procopresaracina de 10 miligramos. Se ha visto mejoría en los casos de migraña grave con aura que estos antieméticos bloqueadores de los receptores de dopamina tienen una función importante en la disminución del aura del dolor. Ahora, vamos a aplicar un poco todo lo aprendido. Les voy a estar presentando un caso clínico y lo vamos a estar desarrollando juntos. Se trata de un paciente, una mujer de 32 años, motivo de consulta, dolor de cabeza recurrente. Historia clínica, inició hace 6 semanas, episodio recurrente. ¿Cómo es este dolor? Es un dolor unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, que dura de 4 a 8 horas. Se asocia a náuseas, vómitos ocasionales, fotofobia y factores desencadenantes, el estrés, falta de sueño, una persona que consume chocolate y toma vino. ¿Cómo le mejora el dolor? Cuando está en reposo, en un ambiente oscuro y silencioso. Dice que tiene una madre con diagnóstico de migraña, no hipertensa, no diabetes y se automedica con paracetamol. Ya con estos datos nosotros tenemos que tener un norte hacia dónde nos dirige el caso. ¿Cómo es el dolor de cabeza de la paciente? Es una mujer de 32 años, las características del dolor como tal y qué factores la desencadenan y qué otros factores tiene asociado al dolor. A la exploración física, todos sus signos vitales están hemodinámicamente estables, examen neurológico sin déficit motor ni sensitivo, tiene un fondo de ojo normal, no rigidez de nuca, no fiebre. Ahora, ¿qué analizamos? ¿Qué signos de alarma tiene? En este momento no tiene un inicio súbito, no hay déficit neurológico, no hay alteración del estado de conciencia, no fiebre. Es una cefalea primaria, más probable, una migraña sin aura. Otras causas secundarias es poco probable en este caso. Entonces, ¿cómo la vamos a abordar? El diagnóstico clínico de migraña no se requiere estudios de imagen de primera línea, en ausencia de red flag, como las mencionamos. El tratamiento, desde los AINES a los triptanos en crisis, como ya mencionamos, y la prevención
Educación sobre los factores que la desencadenan, ya sea practicando una buena higiene del sueño, control del estrés, posibles tratamientos preventivos y el seguimiento control ambulatorio. Esto es una manera diferente de abordar todo lo que hemos aprendido. Así vamos a poder evaluar muchos pacientes que vengan con esta sintomatología y tenemos que tener un norte de cuáles son los datos que tenemos que enfocarnos para así mismo desarrollar y dar un buen manejo a la evaluación de la cefalea. Otro tipo de cefalea es la cefalea tensional. Es una cefalea bilateral, no pulsátil, debido a su alta prevalencia, causa una gran carga de discapacidad y no se presenta con náuseas ni se agrava con la actividad física. Se puede asociar la sensibilidad de la luz al ruido de persicidad craneana, que es algo que tenemos que tener muy claro y presente en este tipo. Su prevalencia en Estados Unidos representa un 38% de los casos, es de predominio femenino y según la última información basada en evidencia de revistas como el Up to Date, la media anual más o menos representa a nivel de todo el mundo 27 días laborales perdidos a causa de la misma. ¿Qué factores de riesgo? El sexo femenino, historias de depresión, historias de migraña, la edad más joven, fatiga y trastornos del sueño. La característica del dolor es una cefalea, que es un dolor sordo, sensación de plenitud en la cabeza, siento la cabeza grande, como una banda, como un peso pesado sobre mis hombros. Tiene sensibilidad muscular, el aumento de sensibilidad pericranial es el hallazgo anormal más común en este tipo de pacientes. Entre los criterios diagnósticos, basándonos en esta tabla, lo podemos describir de la siguiente manera. Al menos 10 episodios de cefalea que cumplen con criterios, como lo son dolor de cabeza que dura entre 30 minutos y 7 días, y no representa sin vómitos ni náuseas, no más que una fotofobia o fonofobia. Es de ubicación bilateral, es calidad de presión no pulsante e intensidad leve a moderada. De igual manera, otro criterio diagnóstico es una cefalea que presenta más de 15 días al mes en promedio durante los últimos 3 meses, mayor de 180 días al año. De igual manera, de ubicación bilateral y es un trastorno que evoluciona a partir de cefaleas episódicas. El tratamiento agudo de la cefalea tensional en adultos. Como ya mencionamos, este es un tipo de cefalea muy común en nuestra sociedad, por lo cual tenemos que tener presente que si este tipo de cefalea nos presenta o nos responde un medicamento simple, si en el momento que nosotros realizamos dosis únicas de analgésico o antimético, ya sea de metoclopramida o ketorolac corresponde, la podemos clasificar como una migraña sin aura. En casos tal de utilizar ibuprofeno, naproxeno, aspirina o acetaminofén y no responde, tenemos que evaluar causas secundarias o buscar una causa alternativa del dolor. Existen hoy terapias para este tipo de combinaciones como son la acetaminofén con aspirina y cafeína o acetaminofén con cafeína, que responden muy bien a este tipo de cefalea. En muchos pacientes en cual no responde incluso a esta terapia dual, ya tenemos que buscar otros síntomas refractarios, como tratar cualquier afección, ya sea desde la ansiedad, depresión o una causa secundaria que esté causando la cefalea tensional en este tipo de pacientes. A manera de aprendizaje y reforzamiento, la evaluación de la cefalea, vamos a poder observar este video en el cual nos detallan 5 pasos importantes de la evaluación cognitiva y sensorial al momento de evaluar una cefalea. Veamos. Buenas, os voy a hablar de la anamnesis de la cefalea. Comenzaremos preguntando al paciente cómo es el dolor. Es muy importante que dejemos hablar al paciente, que se explique lo mejor que pueda, sin que nosotros interfiramos en su respuesta. Si el paciente refiere un dolor agudo, pulsante o eléctrico, podremos sospechar de una neuralgia. Si el dolor es más bien pulsátil, sospecharemos de una migraña o cefalea vascular. Si el dolor es intenso y persistente, podremos sospechar de una hemorragia subaracnoidea, mientras que si el dolor es opresivo y constante, pensaremos en una cefalea tensional. Entonces, de manera de que vamos a observar las diferentes características ya mencionadas en el video, podemos así tener más claro el concepto y esclarecer dudas, ¿ok? La cefalea secundaria es otro tipo de cefalea que vamos a ver muy común. En estas cefaleas tenemos factores de riesgo, características y causas asociadas. Muchos de este tipo de cefaleas se pueden deber a uso de medicamentos anticoagulantes, que se debe sospechar de hematomas subdurales, a uso de medicamentos analgésicos como el dolor de cabeza por uso de medicamentos. La preeclampsia en el embarazo es muy importante tenerla presente. Este inicio súbito a edad mayor de 50 años, tenemos que descartar un tipo de tumor o neoplasia. En estados inmunosupresores, la meningitis infecciosa es una causa importantísima de la cefalea y la exposición al monóxido de carbono en tipo de toxicidad por monóxido de carbono. De igual manera, las hemorragias subaracnoideas, el dolor de cabeza intenso de aparición repentina, los glaucomas con alteraciones visuales, la hipotensión intracraneal espontánea, la cefalea ortostática o de Orton también llamada, o señales como fiebre o meningismo, pensar en meningitis o síntomas de vasoconstricción. Entonces, aquí vamos a dividirnos en grupos y vamos a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Se debe pedir estudios de imagen en todo paciente con cefalea? Me gustaría que me describieran por qué piensan que sí y por qué no. Aquí me gustaría saber según cada quien su opinión, cuándo es necesario y cuándo no, para luego entonces comentar por qué. Hay muchos pacientes que sí lo requieren, y es verdad, porque tenemos banderas rojas y tenemos que descartar cualquier tipo de malformación o hemorragia intracraniana. Pero hay muchos pacientes que no lo requieren y hoy en día, al momento de la evaluación, se mandan estudios radiológicos innecesariamente. Así que coméntenme ustedes qué piensan, si es necesario o no. Nuestra bibliografía, utilizamos la clasificación de cefalea de la Sociedad Internacional de Cefalea. También utilizamos tecnología como lo que es el diagnóstico y tratamiento de dolor de cabeza del Robbins y métodos como el Up to Date o Medscape, que son excelentes tipos de resúmenes para tratar este tipo de temas.
Espero que hayamos aprendido algo esta noche y que cada uno tenga claro cómo podemos iniciar una evaluación adecuada del tipo de cefalea, cuáles son esas banderas rojas, cuándo debemos tener precaución y cómo tratarla. Que tengan buenas noches.